Buenas noches, tome su lugar, por favor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es la moda, ¿no? De las redes que le llaman sociales, que de sociales no tienen mucho, pero bueno, es otro tema. Después me voy a echar un pollo con ustedes. Pero estamos aquí para meditar en la palabra del Señor y los que nos están escuchando, pues es nuestro deseo que podamos reflexionar juntos en la palabra de Dios. Hoy es un tema, la verdad es que a veces poca en mi vida. Generalmente cuando comparto la palabra, pues, siempre uno comparte la palabra, pues uno está nervioso, ¿no? Bueno, yo al menos, y se me nota, ¿eh? Pero antes todavía me ponía más nervioso, pero ahora que vamos a tratar este tema, la verdad es que sí es un tema muy importante. Es un pasaje de las Escrituras de los más relevantes que encontramos. Es un capítulo, pues podríamos decir, central en la Escritura. Es un parteaguas para nosotros. Es un pasaje que habla pues del pasado y del presente y del futuro en relación a la obra de redención que Dios se ha propuesto o se propuso. Dice la Escritura que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, dispuso a su Hijo para redimirnos. Entonces es algo que estaba en su mente desde antes de que se crearan los cielos y la tierra. Y que tiene cumplimiento, halló cumplimiento hace pues más o menos como 2000 años atrás, ¿verdad? Y esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues aún en un sentido, digamos, humano, vino a marcar un antes y un después, ¿verdad? Se habla de antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y entonces es un tema muy importante para pues todos nosotros, porque es la razón por la cual nosotros pues nos encontramos aquí y esperamos que con ayuda del Señor podamos, pues como yo luego les digo popularmente, deshojar la margarita, ir desmenuzando el asunto. Así es que vámonos al libro del profeta Isaías en el capítulo 53, que en realidad esta escritura debería iniciar en el capítulo 52, versículo 13. Desde ahí, desde el 52:13 y hasta el 53:12, es toda una sección que le digo es fundamental, es trascendental para nosotros. Y estoy de acuerdo con un hermano que pues es que uno siempre está escuchando y alimentándose de otros. No crea que uno aquí pues le cayó a uno del cielo, ¿verdad? Hay que estudiar y hay que reflexionar y escuchar diferentes voces también de gente que ha considerado esta escritura antes que nosotros, ¿verdad? Y decía un hermano que este es un pasaje muy trascendental para nuestras vidas, ¿verdad? Isaías 52 del 13 al 53:12 y pues los que dividieron la Biblia en capítulos y en versículos, pues realmente aquí pues debe haberse iniciado en el capítulo 13, ¿verdad? Esta parte de la escritura. Esta sección de la escritura algunos la conocen como o le titulan como tema el siervo sufriente, ¿verdad? Y es una escritura que tiene su cumplimiento, es de un gran peso para nosotros, porque como dice la escritura, desde antes de la fundación del mundo, como le decía, el Señor dispuso que su Hijo se encarnara y que su Hijo muriera por cada uno de nosotros. La otra vez escuchaba un comentario de alguien que decía, realmente ¿quién entregó a Jesús en la cruz del Calvario? Entonces reflexionaba el hermano, decía, pues fueron los religiosos de judíos los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Fueron los romanos los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Quién realmente llevó a Jesús a la cruz del Calvario? Pues según lo que dice la Escritura, el Padre Eterno. El Padre de la Gloria es el que dispuso que el Señor de la Gloria, que su Hijo fuera llevado a la cruz del Calvario. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas, ¿verdad?
Entonces, bueno, para efectos de ir pues estudiando esta escritura, vamos a dividirla pues, en 5 partes. Y ¿por qué se dividen en 5 partes? Porque están como muy estructuradas independientemente de los versículos, ¿verdad? Pero son 5 partes que nos hablan de este siervo sufriente que es nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a detener. Ya la vez pasada les compartí muchos versículos de que hacen referencia a esta sección de la Escritura en el Nuevo Testamento, así que ya no vamos a volver a tomarlo. Les di un montón de pasajes, pero una y otra vez en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta parte de las Escrituras. Algunos consideran que Isaías, ya también se lo he comentado en otras ocasiones, pues podría llamarse un quinto evangelio, ¿no? Algunos dicen que incluso podría llamarse el primer evangelio, porque es desde aquí ya se está anunciando las noticias de las buenas nuevas, ¿verdad? Porque eso es evangelio, las buenas noticias. Entonces ya desde el Antiguo Testamento se hablaban de estas buenas nuevas. Ya en otros versículos también ya hablamos de las buenas nuevas que se hablan ahí en Isaías, y estas son parte de las buenas nuevas, amén. Entonces pues podríamos decir que Mateo es el segundo, Marcos el tercero, Lucas el cuarto y Juan el quinto, ¿verdad? Pero bueno, esos son comentarios, ¿no? La cuestión es entrar directamente a considerar esta escritura, que es una escritura hermosa, por donde lo vean. Ahora, algunos piensan que esta escritura, pues realmente en sus ideas equivocadas, y vamos a decir por qué equivocadas, piensan que este pasaje se refiere a Israel, pero vamos a darnos cuenta que no es Israel. De hecho, una de las escrituras que vamos a ver el domingo, que también me toca compartir la palabra, tiene que ver con Isaías de esta sección, porque vamos a ver la historia de Felipe y el etíope. Y el etíope en aquella ocasión, dice la escritura, que él se encontraba leyendo esta porción de las escrituras. Y el etíope le preguntaba a Felipe, oye, Felipe, ¿de quién habla esta parte de las escrituras? ¿De sí mismo, haciendo referencia a Isaías, o de algún otro? Y dice la escritura que desde esta parte de las escrituras, yendo por todas las escrituras, le habló Felipe acerca del evangelio, acerca de la obra de Jesucristo Redentor. Entonces, es un pasaje trascendental. Al estar preparando este estudio, yo me acordaba, por ejemplo, desde esa promesa que el Señor le dio a Adán y Eva, ¿se acuerda? Le dijo a Eva que de su simiente el Señor iba a levantar a alguien que iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y que aunque la serpiente iba a morder el calcañar a su simiente, haciendo referencia, ¿verdad? Pues a la simiente, dice Pablo en Gálatas, que es Cristo. Entonces ya desde antes estaba anunciado esto, ¿no? Y que era necesario, como dice el libro de Hebreos, que para que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados, haya derramamiento de sangre. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todos nosotros, dice Romanos, hemos pecado, y bueno, no dice solamente Romanos, dice la Escritura, todos nosotros nos hemos descarriado, ¿verdad? Como vamos a leer, todos nosotros hemos pecado, no hay justo, ni aún uno, ¿verdad? Entonces, usted va a encontrarse que todas estas cosas que les voy platicando y vamos haciendo referencia a las Escrituras, a veces no les voy a decir, pues como dice Romanos tal y tal, ¿no? Pues porque es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio estar estudiando la palabra para verla como un todo, amén. Entonces vamos a comenzar en esta primera parte, vamos a ver esos 3 versículos que podemos decir que el Señor habla, nuestro Dios habla de este siervo, de su exaltación. Pero como dice Filipenses capítulo 2, antes de ser exaltado, este siervo tuvo que ser humillado, dice Filipenses, hablando del Hijo, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente, se hizo hombre y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie puede encontrar la salvación y la redención más que solamente a través del único mediador que el Padre ha dispuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre, amén.
Entonces nadie puede ser redimido de sus pecados por sus buenas obras. Nadie de nosotros puede hallar el perdón y la gracia del Padre por sus buenas obras, por su buena conducta, porque pues todos nosotros somos malos, como vamos a ver, ¿verdad? Así es que necesitábamos que Él hiciera esta obra de redención. Dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que Juan, cuando estaba ahí delante del trono de Dios y estaba un libro sellado, tenía 7 sellos, dice la Escritura que se buscó quien pudiera desatar, quitar esos sellos de ese libro, ¿verdad? Ahí no se halló nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún lado. Y entonces Juan lloraba, ¿verdad? Juan estaba muy triste porque no se había encontrado nadie que pudiera desatar quitar esos sellos de ese libro, ¿verdad? Pero se oyó en el cielo que había una voz que decía que aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, y se habla de su exaltación en el libro de Apocalipsis, y como ya le dije, en Filipenses capítulo 2 se habla de su exaltación, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La oportunidad que Dios nos da a todos aquí, ¿verdad?, a los que estamos aquí presentes y a los que están viéndonos desde en otro lado, de manera remota, es que hoy es el tiempo aceptable de la salvación, en la que nosotros voluntariamente podemos decidir doblar nuestra rodilla, ¿verdad?, en señal de humillación y de reconocimiento que somos pecadores y que somos malos y que estamos separados de Dios, ¿verdad?, y que lo único que merecemos es la separación y condenación eterna, pero que solamente en Jesucristo nosotros podamos hallar el perdón de nuestros pecados y encontrar la paz que solamente Él puede darnos con nuestro Dios. Hoy es el tiempo aceptable de la salvación. Después, pues la gente se va a doblar su rodilla, pero ya va a ser demasiado tarde. O sea, esa palabra se va a cumplir, toda rodilla se va a doblar, pero la oportunidad para nosotros que estamos ahorita es grande, ¿verdad? Y bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad, como Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestro o vuestro corazón, ¿verdad? Entonces versículo 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Estos 3 versículos del 52, 13, 14 y 15 son así como que un resumen que nos hablan de ese contraste entre su exaltación, pero también de su humillación. El Señor Jesús le decía a sus discípulos: es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, para que lleve mucho fruto. Estaba hablando de su muerte, pero que como resultado de esa muerte que Él iba a sufrir, eso iba a producir un gran fruto, como más adelante va a decir el mismo Isaías. Y nosotros hoy, los verdaderos creyentes y todos los que han estado antes que nosotros, ¿verdad?, que han puesto su fe en Jesús, el autor y consumador de esa fe, ¿verdad? Son el resultado, de este sacrificio, son ese gran fruto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando ahí de manera sintética de lo que él padeció. No nos vamos a poner aquí a describir sus sufrimientos, porque son indescriptibles. Por muchas películas que usted vea y por muchas narraciones que usted escuche y por muchas explicaciones que le den de cómo eran los látigos romanos y cómo era la crucifixión romana, etcétera, digamos, pues por mucho que nos esforcemos en tratar de describir todas estas cosas y a lo mejor incluso verlas, pues eso no es suficiente, no nos da para entender lo que significó el que el Señor Jesús estuviera padeciendo en la cruz del Calvario por los hombres, por nosotros. Y si así asombrará Él a muchas naciones, ¿verdad? Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Algún día, pues como dice la Escritura,
Y le acabo de recordar lo que dice Filipenses, toda rodilla se va a doblar, de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las gentes van a ser, todos sus enemigos del Señor van a ser puestos por estrado de sus pies. Y Él va a estar reinando por encima de todo. Entonces, tremendo, ¿no? Entonces, estos primeros versículos nos hablan de esa exaltación que el mismo Padre está hablando de su Hijo. Nos sintetiza en el versículo 14 esa gran humillación que iba a experimentar y también, pues, la, entre comillas, sorpresa y el asombro de las naciones, de los reyes, porque van a verlo a Él reinando. Es algo que le choca en la mente de muchos. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, querían hacerle qué? En algunas ocasiones querían hacerle rey, porque ellos estaban esperando a alguien que viniera pues con brazo fuerte y mano extendida a liberarles en este caso, en ese tiempo, del Imperio Romano. De hecho, lo siguen viendo así. De hecho, los judíos no pueden ver a un Mesías humillado, un Mesías derrotado, un Mesías muerto, un Mesías así como el Señor Jesús. Porque ellos esperan un Mesías que viniera a acabar con sus enemigos. De hecho, pues así están esperando que venga un Mesías y que los redima, pero desde el punto de vista político, económico y social. Porque ellos no hacen un reconocimiento de su necesidad de Dios, porque ellos todo lo fundamentan en el cumplimiento de la ley. ¿Sí me estoy explicando? O sea, los judíos no necesitan un salvador, o sea, según ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque su fe y su confianza está ¿en qué? En el cumplimiento de la ley, en las obras de la ley. Y eso es lo que pues, les hace shock, ¿no? Y usted cuando ve los evangelios y ve las escrituras, los escritos de Pablo, etcétera, se da cuenta de cómo el Señor quiere que la gente, y aún desde el Antiguo Testamento, entendiera que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? No le dijo el Señor al profeta, mas el justo por la fe vivirá. O sea, desde la antigüedad, nada más que hay un velo, dice la Escritura, y a veces a la gente no quiere mirar las maravillas de la ley del Señor, ¿verdad? Bueno, después viene esta parte a partir del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 3, acerca de, nos va el Señor a hablar acerca de su desprecio, de cómo fue despreciado el Señor. Versículo 1, ¿quién ha creído, verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que el Señor Jesús vino a lo suyo. O sea, ¿cuál era lo suyo? Pues la obra de redención, ¿no? De darse a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Morir por nuestros pecados. Dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? También dice Pablo en Romanos. Pablo, cuando lleguemos a esa parte del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo lo que hacía cuando llevaba el Evangelio, lo primero que hacía era llevarle la palabra a los judíos, a las sinagogas. Pero después de eso, cuando rechazaban el mensaje, ¿verdad? Él, ¿a quién se volvía? Pues a los gentiles. Pero el Evangelio, como dice la Escritura, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree a quién, al judío y al no judío, es para todos, ¿me explico? Entonces, pero sin embargo existe esta incredulidad de parte de los hombres hasta ahora, ¿no? Aún los que se denominan cristianos o creyentes, ¿verdad? Sea de la denominación que sea o del grupo que sea o de la mayoritaria, como sea, pues la verdad es que se fabrican o nos hacemos un Jesús a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí me explicó? Pero ese no es el Jesús del que hablan las Escrituras. El Jesús que habla de las Escrituras es otro Jesús, muy diferente al que la gente se hace en su mente, ¿no? Uh-huh. Y aún en eso manifiestan su incredulidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él. ¿Se acuerda que esta parte de la escritura ya la vimos? En Isaías capítulo 6 se habla del renuevo de Isaí. El renuevo es un pequeño brote verde que sale de los troncos de los árboles. Y cuando el Señor estaba ejerciendo su ministerio en la tierra, usted va a recordar muchas expresiones de la gente con respecto a él. Le decían, pues no es este el hijo del carpintero. ¿Se acuerda que decían así? Fue un hombre que no tuvo estudios, o sea, a nivel rabínico, pues. Fue un hombre que no fue rico él. ¿Se acuerda? Que cuando él murió en la cruz del Calvario, la prenda más preciada era su túnica, y que para no partirla y hacerla desaprovechar a los soldados, echaron suerte sobre ella porque era una túnica valiosa. Era su posesión más valiosa, ¿no? Entonces, era de una ciudad de gran renombre. No, ¿verdad? Decían ellos, ¿podrá salir algo de Nazaret? ¿Podrá salir algo ahí de Nazaret? Bueno, ahí de Capernaum, de esa región. Ahí sí. ¿Qué profeta ha salido de ahí? ¿Se acuerda que eso dice en los evangelios? ¿Por qué? Porque lo menospreciaban. ¿No estaban sus hermanos y sus hermanas aquí en medio de nosotros? O sea, no es como, o sea, pues es cualquier hijo de... Digo, si trasladáramos esas expresiones a lo mejor algo de nuestra actualidad, diríamos, pues ese hijo de vecino, ¿quién es, no? ¿Sí me explicó? Dice la Escritura, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, ¿verdad? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. No está hablando en sí de sus facciones físicas. Está hablando del menosprecio, del rechazo a nuestro Señor. Eso es importante. De esos inicios humildes que el Señor tuvo, sin apariencia de nobleza. ¿Nació en algún palacio? Siendo rey, ¿nació en algún palacio? Pues nació ahí en un pesebre, ¿no? ¿Verdad? No tuvo posesiones, no era rico. Sin apariencia de nobleza, ¿no? Cuando los sabios llegaron a preguntar a Herodes, ¿verdad? ¿Dónde estaba ese rey? Herodes, ¿qué dijo? Pues aquí en mi casa no ha nacido nadie, ¿no? Todavía. ¿Sí se acuerda? Digo, se lo parafraseo así porque cuando ellos llegaron dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? O empezamos desde hermano, que yo soy así muy regañón. Entonces, decían, hemos visto su estrella, ¿dónde está el rey de los judíos que ha? Herodes dijo, pues ¿a qué horas que no me avisaron? Porque el único rey aquí, como dice la canción, soy yo, ¿no? Y entonces, pues cuando lo encuentren me mandan a avisar, etcétera, ¿no? Mi hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Verdad? Despreciado, desechado. Y esa es la tragedia de los hombres. La tragedia de los hombres, que se desprecia, se rechaza, se menosprecia, ¿verdad? Al Señor, lo que hizo el Señor, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, fíjese que lo interesante a partir de la segunda parte de este versículo, fíjese, porque la primera parte de este versículo está de manera impersonal en el sentido de, dice, despreciado y desechado entre los hombres. No está usando
ninguna primera persona ni segunda persona, es de manera, no sé cómo se pueda decir el término en términos de gramática, pero despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero a partir de este punto y coma, va a encontrar la primera persona en plural. ¿Sí? Va a notar esta, y a partir de ahí se empieza a hablar de la primera persona en plural. Y como que escondimos. ¿Quiénes escondimos? Nosotros, ¿verdad? Los hombres. Como que escondimos, ¿verdad? Y empieza a hablar ahora de nosotros, ¿verdad? De nosotros. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No le gritaban al Señor, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y los que estaban allá a su lado le decían, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y si eres, ¿verdad? Este que decía que sanaba, que le levantaba muertos, pues que descienda de la cruz para que creamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Todavía Pilatos, ¿qué puso ahí en la cruz del Calvario? El rey de los judíos. ¿No les dijo, ahí está su rey? Y no los soldados se burlaban del Señor y le pusieron una corona de espinas para mofarse de que él era rey. Realmente es un pasaje triste, es de los pasajes más tristes que hay en la Escritura. A veces nosotros lo pasamos así como que como cualquier cosa, pero es un pasaje triste en ese sentido. Ciertamente, versículo 4, y aquí entramos después de ese desprecio, de ese rechazo, ¿verdad? A pesar de su nobleza, de que no era noble, y de ese de rechazo de los hombres, ahora viene la parte de donde Isaías, el Señor nos va a hablar acerca del sufrimiento de este siervo, ¿verdad? Del Mesías, del Señor Jesús. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese, el contraste, no sé si nota el contraste de estos dos versículos. Por una parte, se le desprecia, se le desecha, se le rechaza, no se le estima, se le menosprecia. Pero en contraste a esas actitudes de los seres humanos, lo que el Señor muestra es su grande amor y su grande misericordia. Porque ¿qué hace el Señor? Lleva el castigo de nuestra paz es sobre Él, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, toda la consecuencia, toda la paga del pecado, que es la muerte, que se refleja en la enfermedad, en el dolor, en el abatimiento, en las heridas que sufrimos en la vida, en el vacío que tenemos, derivado de nuestras rebeliones, ¿verdad? El Señor la llevó en la cruz del Calvario. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones. Aquí estamos, ¿quiénes? Todos, seguimos en primera persona del plural, nosotros. Murió por nuestras rebeliones. Fue molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero es importante, es requisito indispensable que alguien, si quiere reconciliarse con Dios, venga a reconocer que es un pecador y que necesita necesariamente el perdón de sus pecados. Y por eso es la constante de un creyente genuino y verdadero es siempre estar buscando, estar con sus vestiduras blancas delante del Señor. Señor, limpia mis vestiduras. Señor, perdona mis iniquidades. Señor, ya no como la primera vez, tal vez, pero sí siempre buscando que nuestras vestiduras se mantengan limpias, ¿verdad?
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No, no, aquí va más allá de la cuestión de la, porque muchas veces se usa este versículo para hablar de la sanidad física, pero estos versículos no están hablando en esencia de la sanidad física. Sino está hablando de del espíritu, de lo interno. Porque esa es si ustedes se recuerdan Isaías capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Qué les decía el Señor a través de Isaías a su pueblo? Que estaban llenos de ¿qué? De podridas llagas, ¿sí se acuerda? Pues si no se acuerda, pues ahí llegando a su casa lee Isaías 1 y 2. Todos ustedes están llenos de podridas llagas. Y cuando está hablando el Señor a su pueblo de que están llenos de podridas llagas, no está hablando de lo físico. Está hablando del corazón, está hablando del alma, está hablando del ser interior, ¿verdad? Pero el Señor, Él murió para reconciliarnos con Él, borrar nuestras rebeliones, borrar nuestros pecados, para que pudiéramos tener paz, hallar paz con el Padre Eterno, ¿verdad? Para ser sanados en nuestro ser interior y también, si así le place a Él y estamos necesitados de sanidad física, también lo hará, pero no es lo primordial. Dice la Escritura que cada uno de nosotros nos apartamos, ¿verdad? Todos nosotros, versículo 6, seguimos aquí en esta sección de su sufrimiento. Todos nosotros, ¿quiénes? Todos, o sea, no hay nadie que no caiga en esta condición. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso, aquí es por pura lógica de la redacción, aquí no puede estar hablando de Israel. Israel no puede morir por sí mismo. Aquí necesariamente todo esto que estamos leyendo está hablando de ¿quién? De una persona. Está hablando de una persona. Y por eso esta parte de las Escrituras es un shock para los judíos. Y le dan vueltas y maromas y todo lo que quieran y manden. Pero cuando usted lee esta Escritura, así, tal cual, es un retrato fiel de la obra de redención del Señor Jesús. Y no hay nadie más a que se le pueda atribuir toda esta descripción. ¿Sí me explico? No hay nadie más. Ni lo hubo, ni lo habrá. ¿Sí me explico? Ni lo ha habido. Y a partir del versículo 7 encontramos pues que el resultado de su obediencia, ¿verdad? Aquí vamos a ver a partir del versículo 7 su obediencia, la obediencia de nuestro Señor, de nuestro Mesías, del Cristo, ¿verdad? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerda cuando estaba el Señor en el Getsemaní? Pues usted lee esta parte de la Escritura, usted debe de armonizarlas con lo que relatan los evangelios de Mateo en los últimos capítulos, Lucas, Marcos, Juan. Y usted va, si toma esta Escritura y la armoniza con esas partes de la Escritura, va a encontrar una riqueza que pues por causa del tiempo pues no la vamos a hacer. El Señor estando en el huerto del Getsemaní, ¿qué hacía el Señor? Oraba, ¿no? ¿Y qué le decía al Padre? Padre, si es posible, pase de mí esta. O sea, está hablando de esto que estamos leyendo. Mas no se haga sino la tuya, ¿verdad? Angustiado él y afligido. ¿Qué le decía el Señor a sus discípulos? Angustiado estoy hasta la muerte. Y llegaron ángeles para fortalecerle para ese momento por el que iba a pasar, ¿no? Angustiado él y afligido no abrió su boca. Algo que admiraba o que se quedaron ellos muy, pues digamos, lo que nos deja ver los evangelios es sorprendidos era, por ejemplo, el sumo sacerdote.
Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Porque siendo llevado a juicio delante de ellos, ¿qué hizo el Señor? Aparte de que no encontraban culpabilidad, el Señor abrió la boca delante de, si no mal recuerdo, ya no me acuerdo si Anás o Caifás, cualquiera de ellos dos, hasta que uno de ellos le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo de Dios. Solamente hasta que hizo referencia a la autoridad del Padre. Y el Señor le dijo, tú lo has dicho, ¿eh? Le decía a Pilatos, ¿no sabes que yo tengo autoridad? ¿Qué dices? Jesús, ¿verdad? ¿Qué dices de estas cosas que te acusan? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte, para dejarte ir? ¿Y qué le decía el Señor a Pilatos? Tú no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada. De arriba hablando de su muerte, ¿eh? Porque luego muchos toman estos pasajes y los tergiversan y los trastornan. No está hablando de lo que luego mucha gente dice, no, es que toda autoridad viene de parte de Dios. No está hablando ahí el Señor de eso. Eso después se lo voy a explicar en otra ocasión. Tú no tienes ninguna autoridad con relación a lo que estaba sucediendo si no viniera del cielo, ¿verdad? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿No sabes que yo pudiera, dijo el Señor a Pilatos, pedir 12 legiones de ángeles estarían aquí, pero mi reino no es este? ¿Se da cuenta de toda esta parte de las Escrituras? Y como oveja delante de sus trasquiladores, la oveja es la hembra de los corderos, ¿no? Cordero es el macho, pero chiquito, ¿no? Macho joven. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su. Usted puede ver ahí documentales de cuando trasquilan a las ovejas y las están y ni pío hacen, ni las voltean, les pasan las rasuradoras y las ponen chuecas y derechas y ellas no la hacen no la hacen de emoción, ¿no? Así nuestro Señor, ¿verdad? Fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue oprimido, fue afligido, pero Él permaneció, ¿verdad? En silencio, no abrió su boca. Versículo 8, ¿verdad? Importante. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Sabe? Desde el punto de vista judicial, hay un libro que se llama, lo leí cuando recién convertido, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y en este libro le dan muchas razones de cómo incluso el juicio de Jesús fue un juicio injusto. Por donde le vean fue un juicio inapropiado desde el punto de vista legal y judicial, tanto en el derecho romano como desde el punto de vista de los juicios que se hacían por el Sanedrín. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién es su generación? Pues los que creemos en Él. Juan, en Apocalipsis dice que él estaba ahí después de que recibió el mensaje de las 7 iglesias, ahí en la presencia del Señor en su trono, y dice la Escritura que él veía millares de millares, ¿no? Millares de millares que alaban al Cordero y al que está en su trono, y le dan la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Ha leído Apocalipsis? Bueno, que si no aquí. Yo soy bien en eso, voy a estar, ya me conoce, así que
cada vez que esté por acá lo voy a estar. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue, ¿qué? Herido, ¿verdad? Y lo más, aquí hay, fíjese, la palabra profética, cómo todo se va entrelazando. El destino que tenían los que eran crucificados era irse a un lugar que se llamaba la gehenna o el basurero municipal. Y eran echados ahí junto con la basura, los perros, todo lo que había ahí de inmundicia. Y ese era el lugar también donde iban las gentes que eran colgadas en las cruces. Ese era el lugar donde tenían que ser puestos. Pero el versículo 9, tremendo. Toda esta palabra se escribió, amados, 700 años aproximadamente antes de la venida del Maestro. 700 años. Y con una precisión así exacta, se va diciendo todo lo que aconteció, que está narrado en los evangelios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerda que ya después que pues ya era la hora era la víspera del Sabbat, del gran Sabbat, y entonces pues por razón del Sabbat, del gran Sabbat, no podían quedarse cuerpos de muertos ahí en el Gólgota. Entonces pues ya mandaron a que si todavía no morían, les quebraran las piernas para que por gravedad pues se cayeran y se asfixiaran y ya murieran, ¿no? Por asfixia. Entonces cuando llegaron pues llegaron con uno de los ladrones y tómala, ¿no? Con el otro pero cuando llegaron con el Señor vieron que ya estaba muerto. Entonces para nada más certificar que ya estaba muerto le enterraron la lanza en su costado para que se cumpliera lo que está escrito, ¿verdad? Que fue traspasado. Y entonces ya después de eso dice la Escritura que un hombre, un discípulo, era discípulo de la secreta, pero no era discípulo, como quiera que sea, y era un hombre llamado José de Arimatea, era un hombre rico, y que él había ya preparado su tumba pues para cuando él muriera, pero lo que él, dice la Escritura que dispuso junto con Nicodemo, fueron los que se encargaron de bajar al Señor de la cruz del Calvario y envolverlo y prepararlo y llevarlo a la tumba de José de Arimatea, un hombre rico, dando cumplimiento a esta parte de la Escritura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque, y esto es lo más tremendo, de todo este relato, dice la Escritura que aunque, ¿qué dice? Nunca hizo maldad. ¿De qué le acusan? Dice la Escritura que ellos se contradecían, no esto, aquello, y no podían encontrar congruencia entre las cosas de que le acusaban, porque no había nada de qué acusar al Maestro. Porque aún en el juicio, desde el punto de vista religioso, que la acusación fue que él se declaraba, ¿qué? Hijo de Dios. Lo acusaron de blasfemia, ¿verdad? Pero él era hijo de Dios, ¿verdad? Como demostró. Y desde el punto de vista romano, a él lo acusaron como un hombre sedicioso en contra de César, ¿sí se acuerda? Pero tampoco hubo tal cosa. En una ocasión le presentaron una moneda para tentarle, ¿verdad? Y él, ¿qué dijo el maestro? Pues, ¿de quién es la imagen? Pues, no, pues de César. Pues entonces denle, la famosa frase, ¿no? Denle a César lo que es de César. O sea, mostrando que él nunca se levantó en armas, porque ellos esperaban a alguien así, ¿no? Pero pues el Señor no venía en ese plan de levantarse como un hombre en armas, ¿verdad? Por eso cuando Pedro saca la espada, le dice: Pedro, no entiendes, ¿verdad? Y el Señor le dice: no es así, no es con espada, como dice el Salmo, ¿verdad? No es con espada, ni es con ejércitos, mas con mi santo
espíritu, ¿verdad? Y entonces le dijo a Pedro, mete tu espada, no es así como, no es así, no es esta la pelea que vine a pelear, no es esta la batalla que vine a ganar, ¿no? No es esta la lucha no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, nuestra lucha no es política, por eso, bueno, ya me meto en Honduras, pero ni es política, ni es social, ni es económica, es una cuestión de carácter espiritual. Dale, ¿vale? Nunca hizo maldad, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca, ¿verdad? Su obediencia al Señor, ¿verdad? Él fue rico en su muerte, ¿verdad? Y aunque él nunca hizo violencia, usted nunca lo encuentra haciendo alborotos, ¿verdad? Cuando la gente se alborotaba y quería hacerle rey, ¿qué hacía el Señor? ¿Qué hizo el Señor más de una ocasión? Porque los evangelios relatan más de una ocasión en que lo quisieron proclamar como rey. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente se apartó de ellos y se fue a otro lugar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces él nunca buscó eso, ¿verdad? Porque no era el objetivo, ya el objetivo estaba trazado, era redimir a los hombres del pecado, ¿verdad? Versículo 10, vamos a la última parte, vamos a apurarnos para no llevarnos otro miércoles, hermanos, sino aquí me voy a ir más rápido. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado otra vez, verá linaje. ¿Cuál es ese linaje? Pues los que hemos puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Y se vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Dígalo fuerte. Pues los creyentes, ¿ah? Los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, es el fruto. Cuando ve a alguien, por eso dice la Escritura que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Porque ese es un fruto, es un resultado de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Pero esto no quiere decir que pues porque murió por nuestros pecados futuros, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? No, si se da cuenta, esto es algo muy tremendo, muy serio, muy trascendental, como para que nosotros, por eso dice Hebreos, pues no menospreciemos el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, no lo tengamos en poco. Por eso el creyente genuino, el creyente verdadero, el Espíritu Santo va a estar redarguyéndolo para que se vuelva al Señor. De una u otra manera, un creyente verdadero, el Señor va a hacer lo que está a su alcance para estarlo redarguyendo, si es necesario le va a quebrar una pierna, si es necesario va a hacer algo el Señor, porque Él lo ha prometido. Amén. Pues, pero no le busquemos ruido al chicharrón, ¿no? Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿En medio de quiénes se fue el Señor crucificado? En medio de dos ladrones, ¿no? Nosotros, le decía uno de ellos, pues aquí con justa razón estábamos, ¿verdad? Pero este hombre, ¿qué hizo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabe qué hace el Señor por nosotros? A la diestra del Padre, dice la Escritura. Intercede por ti y por mí. Por cada creyente. Por cada uno de estos que ha puesto su confianza en Él. Está intercediendo, Señor, Padre. Hay alguien que intercede por nosotros, amado. Eso debe darnos confianza,
esperanza, ánimo para seguir adelante en la, en la vida cristiana, en la vida, con esa disposición para pararnos firmes en contra de la maldad, del pecado, buscar la santidad, buscar su rostro. Amén. Porque el Señor hizo todo por nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? En realidad, nada. No hay nada que nosotros hagamos. Ni ahora, no hay nada que usted y yo hagamos para que el Señor, ¿verdad?, estemos delante de su presencia. Si andamos en justicia y en santidad de la verdad, es por el poder de su Espíritu Santo y porque deseamos vivir una vida que le agrade. ¿Me explico? Entonces, vamos a darle gracias al Señor por su obra redentora en la cruz del Calvario. Si a alguien pues todavía no le cae el 20, pues nuestra oración es que pueda, como decimos aquí en México, que le amanezca, ¿verdad? Que esperamos que pueda ser alumbrado los ojos de su entendimiento para mirar que nosotros somos miserables, somos pobres y somos ciegos, sin Dios, ¿verdad? Pero que el Señor tiene el deseo de poner colirio en nuestros ojos, vestirnos de vestiduras blancas, ¿verdad? Y de perdonar nuestros pecados. Señor, gracias por el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y Señor, si hay alguien que todavía pues no se ha reconciliado contigo, todavía está confiando en su suficiencia, en sus fuerzas, en sus buenas obras, te queremos rogar que tú le hables a su corazón. Habla, Señor, habla a su corazón, a su espíritu. Abre los ojos de su entendimiento. Señor, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos cada día a apreciar, a valorar, como dice tu siervo Pedro, no nos compraste con oro, no nos compraste con plata, no nos compraste con piedras preciosas. Estábamos ahí esclavos del pecado, siervos bajo el dominio del diablo, de la maldad, y tú nos compraste ahí, como Oseas cuando fue a comprar a esa mujer. Tú nos fuiste a comprar con tu sangre preciosa. Gracias por redimirnos, gracias por salvarnos. Ayúdanos, Señor, a mirar esto, a entenderlo, comprender lo alto, lo profundo, lo bajo, lo ancho de tu amor. Porque así, de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo amado para morir por nosotros. El justo por los injustos, Señor, y estamos muy agradecidos contigo. Y te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la gloria, te pertenecen a ti por los siglos de los siglos. Amén.